Esto está transformado en Laplace. Aquí tenemos una señal de error en base a la retroalimentación restada de lo que viene siendo la referencia. Sacamos si la salida no es igual que lo que queremos como entrada, que estamos indicando como entrada, entonces hay una señal de error. Esa señal de error se mete al controlador, que está aquí en este caso representado por K, KDS. Y entonces de aquí sale una señal de control que se aplica a la planta. Digamos que esto es lo que viene siendo el diagrama bloques de un sistema retroalimentado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos platicado, por ejemplo, esto es lo que vendría siendo el control proporcional. O sea, en este caso nosotros tenemos una parte proporcional que le vamos a llamar Kp, digamos, la ganancia es simplemente, es una constante, un valor que multiplica, no tiene ningún factor de S. Entonces el error, por ejemplo, el error que entra aquí se multiplica en una cierta cantidad y eso es lo que tenemos aquí, la acción de control. En el caso de un proporcional más integral, digamos representado como KPI, en términos de transformar de Laplace va a ser Kp, o sea, una constante, por 1, que sería pues, Kp, así es la misma que tenemos acá, más una parte que involucra un término integral, por eso está 1 sobre S, o sea, el factor S en el denominador, que es lo que representa una integral. Y tenemos una cierta constante TR. Y luego tenemos lo que viene siendo el proporcional más derivativo, que se representa como KPD, en el cual tenemos de nuevo la constante de proporcionalidad, Kp, y luego tenemos un término que involucra S, que es este que tenemos arriba, y su forma, digamos, del diferenciador sería esta. Y aquí también tenemos unas constantes que nos van a afectar el funcionamiento del sistema. Por último, tenemos aquí lo que viene siendo el proporcional más integral y derivativo, que es el más completo, el cual tiene 3 términos, uno proporcional, uno integral y uno derivativo. Y cada uno de esos términos van a tener una cierta constante. En este caso de 1 por Kp, pues nada más es Kp. Pero en este otro caso vamos a tener Kp sobre TRS. Entonces eso es, digamos, una constante que va a afectar la parte integral. Y la otra parte que tenemos para la derivativa es la que tenemos acá. Total que entonces, como pueden ver, eso pues es lo que va a afectar el funcionamiento del sistema de control en sí. Ahorita vamos a ver cómo lo afecta. Y luego, en forma serial, digamos, pues sería como esto una representación de ese tipo de sistemas retroalimentados. Y la otra forma en paralelo, pues tendríamos así de esta forma, ¿no? En el cual tenemos cada uno de los términos separados, la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa, en la cual cada una de ellas aporta en cierta medida a la acción de control. ¿Sí está claro hasta ahí más o menos de qué se trata? Sí, profe, sí. Entonces, todos esos valores, ¿dónde van a estar? Pues esos están aquí en el bloque de control, en el controlador. Y como se menciona aquí, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a poder ajustar nuestro controlador de acuerdo de algún método. Dentro de ellos, pues por ejemplo, el de Ziegler-Nichols, el de la curva de reacción de Ziegler-Nichols y el de la curva de reacción de Cohen-Kuhn. Entonces, dependiendo de cuál método seleccionemos nosotros, pues va a ser la forma en la cual vamos a ajustar esos parámetros. Porque ahorita vamos a ver más adelante el comportamiento del sistema. Puede ser un PID que va a cambiar, va a ser diferente de otro PID simplemente porque los valores de las ganancias tienen diferentes tamaños. Entonces, eso lo va a afectar. Por eso es que es necesario ajustar de alguna manera esos parámetros para obtener el comportamiento que nosotros queremos. Por ejemplo, el método de oscilación de Ziegler-Nichols, ¿qué es lo que dice? Dice, por ejemplo, este método es solo válido para plantas estables a lazo abierto. Y el procedimiento es el siguiente. Aplicar a la planta solo control proporcional con ganancia Kp pequeña. O sea que ahí se permite nada más un valor pequeño para la constante de proporcionalidad. Y luego dice, aumentar el valor de Kp hasta que el lazo comience a oscilar. ¿Ok? Entonces ya cuando empieza a oscilar, vamos a ver
que vamos a ir aumentando el valor hasta donde apenas empieza a oscilar. Porque las oscilaciones, acuérdense, va a ser, dependiendo de las oscilaciones, puede ser que el sistema se vuelva inestable y que esté oscilando y nunca pare de oscilar hasta que el sistema se pueda destruir incluso. Dice, la oscilación debe ser lineal y debe detectarse en la salida del controlador U de T. O sea que la salida la tenemos que medir desde aquí incluso. Y luego el siguiente paso es registrar la ganancia crítica Kp igual a Kc y el periodo de oscilación Pc de U de T a la salida del controlador. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a detectar el periodo de las oscilaciones que estamos teniendo aquí y además ese valor de Kp, el que estamos poniendo a la constante de proporcionalidad, donde se está registrando, están empezando esas oscilaciones. Y luego hay que ajustar los parámetros del controlador P y D de acuerdo al cuadro 1, donde en ese cuadro 1 nos dice, bueno, que la constante de proporcionalidad para ese término, para ese controlador de proporcional, vamos a ponerlo en 0.5 del valor crítico. O sea, el valor donde empieza a oscilar, vamos a tomar de ese valor la mitad. Pero si el controlador es un PID, es un PI, perdón, proporcional más integral, entonces, en donde se presenta la oscilación para ese valor de Kp, nosotros vamos a ponerlo para ese valor crítico de la ganancia, vamos a poner 0.45 de ese valor. Y en el término del integral, vamos a poner de PC, el valor que le pongamos a PC, entre 1.2. Y ese sería el valor de la constante del integrador. Por último, para el PID, vamos a ponerlo, en ese caso, la constante Kp la vamos a hacer igual a 0.6 de la ganancia crítica del proporcional. El integral lo ponemos a PC sobre 2, o sea, lo que tomemos de aquí, pero a la mitad. Y luego el derivativo lo ponemos en PC sobre 8. Y esos son los valores que pondríamos a nuestras ganancias de las partes proporcional, integral y derivativo. Eso sería lo que haríamos. ¿Ok? Ese sería el método, pues, de Ziegler-Nichols. Dice, es importante saber cuál es la estructura estándar, serie o paralelo del PID al que se le aplique el ajuste propuesto por el método de Ziegler y Nichols. Existe cierta controversia respecto a cuál fue la estructura originalmente usada por Ziegler y Nichols. Las reglas dadas aquí se proponen para la estructura estándar. O sea que eso también va a haber que probar y serían diferentes comportamientos. El otro es el desempeño con el método de oscilación de Ziegler-Nichols también. Y aquí ya es otro procedimiento, pues entonces aquí vamos a estar ajustando de tal manera de obtener estos comportamientos. Acuérdense que estos comportamientos pues van a ser dependiendo de los parámetros de los componentes proporcional, integral y derivativo. Vean, por ejemplo, este tiene una oscilación, un sobreimpulso bastante grande, ¿no? En este caso de x igual a 0.1, el sobreimpulso es bastante importante, anda arriba del 50%, lo cual ya puede tener un problema grave para algunos componentes del sistema. Si fuera un sistema mecánico, por ejemplo, pues eso ya puede forzarlo bastante, ¿no? Bastante fuera de su rango de trabajo. Entonces, ahí vamos a tener que ajustar de alguna manera para tener el comportamiento que no sea tan drástico, que no nos afecte tanto el sistema. Y luego el de la curva de reacción, pues aquí está el procedimiento. Y también aquí en este caso, lo que estamos haciendo es aplicar un escalón. Bueno, vamos a leerlo aquí. Dice, llevar manualmente la planta a lazo abierto a un punto de operación normal manipulado UDT. Supongamos que la planta se estabiliza en Y de T igual a Y0 para U de T igual a U0. En un instante inicial T0, aplicar un cambio escalón en la entrada de U0 a U infinito. El salto debe estar entre 10 a 20% del valor nominal. Registrar la respuesta de la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de operación.
La figura 2 muestra una curva típica. Digamos que en este caso, acuérdense que aquí estamos en T0, estamos aplicando una entrada U0 que va a producir este cambio. Aquí hay un retraso, obviamente, y luego después el sistema va a irse a estabilizar y la salida del sistema es este que está con línea negra fuerte, digamos. Y entonces, los parámetros que nosotros vamos a calcular se determinan en base a esta línea, que se va a tomar como tangente a esta curva del comportamiento del sistema, y en base a ella se determina, por ejemplo, el valor T1 y el valor T2, por ejemplo, cuando ya se supone que el sistema va acercándose al valor final, que es este que tenemos aquí ya de infinito, o sea, cuando ya el tiempo tende a infinito, que va a tender a ese valor Y que corresponde a la entrada que estamos aplicando. Y entonces los parámetros de ese modelo se calculan de esta manera. K0 va a ser igual a Y de infinito menos Y0, o sea, el valor Y0 es donde estábamos antes cuando estaba estable el sistema, y cuando aplicamos el escalón es a donde va a llegar, entonces es este nuevo valor al cual va a llegar con la aplicación de ese escalón, menos Y0, y tomamos los tiempos U de infinito menos U de 0, o sea, donde ya se considera que está estable el sistema, y de ahí sacamos el valor K0. Y luego, tau 0 lo determinamos de T1, esta diferencia de tiempos, donde aquí T1 lo determina esta pendiente, esta línea tangente a la curva de funcionamiento, T1 y T0. Entonces, tau 0 es igual a T1 menos T0. Y gamma 0 va a ser igual a T2, que es el valor donde la línea tangente toca ya el valor final, y menos T1. Entonces, de aquí sacamos gamma 0. Y esta viene siendo, pues, el método, digamos, de la respuesta al escalón de la curva de reacción, el lazo abierto de la planta. Y entonces, los parámetros se determinan de acuerdo a esta tabla. Por ejemplo, la ganancia proporcional se va a determinar como gamma 0 sobre K0 tau 0, que acuérdense que esos están determinados de aquí, de precisamente el comportamiento de este sistema. Y luego, para el PI tenemos la constante proporcionalidad como 0.9 gamma 0 sobre K0 tau 0. Y para la parte integral va a ser 3 veces tau 0. En el caso del PID, la constante proporcionalidad va a ser igual a 1.2 gamma 0 sobre K0 por tau 0. La constante integral va a ser 2 veces tau 0. Y la constante del término derivativo va a ser 0.5 tau 0. Acuérdense que todos estos valores que son necesarios para hacer estas determinaciones de los valores de las constantes están determinados, pues, en base a este comportamiento. Y es así como se calcularía. No sé si tengan alguna pregunta ahí. Profe, cuando se refiere a planta es la salida, ¿verdad? No, la planta es todo el proceso. Ah, okay. La planta es, digamos, vamos a suponer que usted tiene un intercambiador de calor. Bueno, esa es su planta, digamos. La salida a esa planta, pues es la variable que queremos controlar. Ok. Sí, o sea, en términos de, aquí en esto, la planta la salida es Y de 0, perdón, Y de S, que es la salida de la planta, que es lo que estamos controlando. Pero la planta, pues es todo nuestro proceso. Podría ser el intercambiador de calor, o podría ser un sistema neumático que hace alguna cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Un sistema de temperatura, un sistema de presión, un sistema no sé, de algún otro tipo de sistema, ¿no? De presión, de temperatura, de humedad, de cualquier otra cosa que usted esté controlando. Y aquí en la planta van todos los parámetros de la planta. A lo mejor podría decir, si es un sistema de intercambiador de calor, es un sistema de calefacción, por ejemplo, pues a lo mejor aquí va la resistencia calefactora y cómo afecta la corriente que ustedes aplica aquí a este sistema, y en base a la derivada, y en base a la integral, y aquí define pues sus ecuaciones de la planta, y aquí tiene la salida. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, todo esto se refiere precisamente a cómo se determinan esos valores
para tener un cierto comportamiento dado del sistema cuando se le aplica, por ejemplo, un escalón. Por ejemplo, en este caso, esta figura que tenemos aquí, vean, aquí en este tiempo se le está aplicando una entrada de escalón, vean, escalón unitario. Y aquí tenemos el gráfico de la entrada, digamos, y aquí tenemos la salida correspondiente para diversos comportamientos. Por ejemplo, aquí tenemos con x igual a 2.0, x igual a 0.5, x igual a 0.1, con x igual a 0.1, que es esta relación que están definiendo como x igual a tau sobre b0, bout. Vean cómo tenemos la salida. Aquí en este caso es un sobreimpulso todavía más grande que el de los otros dos. Entonces, dependiendo de ese valor, cómo nos está afectando a la curva de respuesta. Aquí está la curva de dirección de Cohen, que es que es una forma diferente, ¿no? Cómo se está calculando en base a esos parámetros y cómo se aplica para determinar cómo se obtienen esos valores en base a los valores que se determinan de gamma 0, K0 y tau 0. Las relaciones son diferentes, van a ser diferentes de las que proponen Ziegler y Nichols, ¿no? Ahorita les voy a mostrar, bueno, eso es más o menos, no tengan alguna pregunta hasta ahí. Si no, vamos a ver esto que quiero y ya me dicen si tienen alguna pregunta. Miren, esto es, por ejemplo, esto es el Simulink. Simulink es una herramienta de MATLAB también. No sé si hayan oído hablar de ella, pero bueno, aquí está, por ejemplo, en este lado, aquí a la derecha, digamos que el sistema es este. Nosotros tenemos un sistema de lazo cerrado que tenemos aquí. Esta es nuestra referencia, digamos, lo que nosotros estamos aplicando. Aquí es donde estamos aplicando nuestra entrada. ¿Qué valor queremos de entrada? ¿Qué es lo que estamos aplicando aquí? Aquí tenemos una señal de error que es igual a la diferencia de la referencia con el valor que estamos midiendo a la salida de la planta. Como pueden ver, esta es nuestra planta. Esa planta pues puede tener muchos parámetros, puede ser muchas cosas, ¿no? ¿Qué será aquí? Pues quién sabe qué sea, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es la planta que involucra precisamente cómo se convierte una forma de energía a otra hasta obtener lo que nosotros queremos a la salida. A ver, ¿cómo están estos chicos? ¿Todos están adentro o todos están afuera? Creo que todos están adentro. Ok. Y aquí tenemos el controlador. En el controlador, acuérdense, lo que vamos a tener es nuestro controlador proporcional, nuestro controlador proporcional más integral, o al último, nuestro controlador proporcional más integral más derivativo. O a lo mejor simplemente un P más derivativo, no un proporcional más derivativo. Pero bueno, en el caso más completo, digamos más complejo, vamos a decir que aquí tenemos nuestro controlador P y D, que tiene tres términos, el proporcional, el integral y el derivativo. Y como pueden ver, pues de aquí nosotros podemos tener nuestra salida. Vean, por ejemplo, la salida que tenemos. Si se supone que aquí nosotros tenemos un escalón unitario, que es a donde va a tender este valor final, en este caso, vean el sobreimpulso que tenemos. El sobreimpulso que tenemos es de 1.4, más del 40% de sobreimpulso. ¿Sí está claro hasta aquí lo que es el sobreimpulso? Sí, profe. Sí, profe. Miren, esta que está en amarillo, ¿sí alcanzan a ver? Esta que está en amarillo, digamos, es la referencia. Es como nosotros quisiéramos que se comportara nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema que aquí en un momento dado está en 0, le aplicamos un escalón unitario y lo que nos interesa es que el sistema llegue a este valor, pero no llegue inmediatamente, sino que vean todo lo que está pasando para que hasta el último el sistema ya llegue por allá. Entonces, hay muchas oscilaciones y el sistema se va estabilizando con el tiempo. Se supone que cuando t tiende a infinito es cuando sí se queda estable. Obviamente, cuando el tiempo de infinito, pues eso no sé, nada más ahí se menciona, pero no, claro está que no es
no es en la realidad. Ok, entonces, tomen en cuenta cómo está aquí. Voy a tomar una instantánea a esto, para que vean, por ejemplo, qué es lo que tenemos. Aquí tenemos un sobreimpulso de más del 40%. Entonces, vamos a suponer que nosotros modificamos los parámetros de nuestro controlador. Los parámetros de nuestro controlador aquí están. Vean las ganancias. Aquí tenemos los términos proporcional, integral y derivativo. Entonces vamos a suponer que nosotros al proporcional, acuérdense cómo está originalmente. Bueno, voy a registrarlo por cualquier cosa de que al último ya lo modificamos muy feamente. Para después acordarnos, tiene... Bueno, vamos a poner este aquí. B. Y luego voy a copiar estos valores por si lo modificamos para después acordarnos cuánto tenía. Cuánto era originalmente. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro controlador. Y yo voy a cambiar por ejemplo, este proporcional lo voy a bajar a 4, por ejemplo. El integral lo voy a bajar a 15 y el derivativo lo voy a subir. Y vamos a ver, lo voy a subir a 0,3, por ejemplo, a 3 veces lo que teníamos. Entonces, voy a aplicar y voy a ver cómo me afecta el comportamiento de mi sistema. Entonces, ¿cómo me quedó? A ver, Ron, le damos aquí correr y ¿qué pasó aquí? Simulink, example. ¿Cuánto quedó? Este tono lo modifiqué. ¿Qué pasó aquí? Ah, ok. A ver, vean. Medida salida. Esto no es. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? No lo tomó aquí. A ver, ¿cuánto tenemos? Creo que lo dejó igual, no lo cambié, me parece, 0.4. Ah, pues sí lo puse, 0.4, lo puse en 15. Ok. Pero yo no veo ningún cambio aparente aquí. Entonces vamos a ver qué pasó y qué es lo que cambió. Pues ahí no veo que lo haya cambiado nada. A ver, voy a modificarlo. Era 0.6. Lo voy a poner en 1, por ejemplo. Le voy a aumentar el proporcional. Al integral tenía 22. Lo voy a dejar en 22. Nada, voy a modificar el integral ahorita por lo pronto. Y aquí lo tengo 0.01. Vamos a aplicarlo. Selecting tuning methods. Y vamos a ver qué es lo que me da. No me está haciendo nada. ¿Por qué? A ver qué me está diciendo. Ahí está bien. Entonces, ¿qué pasa? Y también. A ver, voy a abrirlo de nuevo. Ahora con este nuevo valor. A ver si ya se refrescó. Ok. Vean cómo está, qué es lo que estamos obteniendo. En este caso ya varió a lo que viene siendo abajo del sobreimpulso, por ejemplo. Vean, el sobreimpulso se bajó de más del 40% a cerca del 34%. Entonces,
Si yo lo quiero bajar más, aquí la idea sería, por ejemplo, dependiendo del comportamiento que uno desee, uno podría a lo mejor querer que esto fuera un sistema con amortiguamiento crítico. El sistema con amortiguamiento crítico, yo les decía, esto es el que va sin presentar oscilaciones y se acerca lo más rápido posible, pero sin presentar oscilaciones a la salida final. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, error, control. Vamos a suponer que le variamos el proporcional. ¿Cuánto teníamos? 0.6. Ya con eso bajó. Entonces voy a subirlo más a 2, por ejemplo, y voy a ver qué es lo que obtengo aquí en este caso. Vamos a ver, corrida 6. ¿Cuál es mi salida de control? ¿Cuál es mi salida medida? Entonces vean, por ejemplo, voy a tratar de limpiar aquí esto. ¿Cómo lo limpiamos? Clear subplot. Clear subplot. Ok. Entonces, vamos a correrlo ahorita de acuerdo a cómo está. Esa es la salida y esta es la entrada de control. Control input. Caray, está muy oscilante esa entrada de control. Vamos a poner la referencia. Entonces, vean aquí cuánto tenemos. Ya se ajustó el valor. Ya no está tan grande. El sobreimpulso ya no es tan grande, sino que vean, ya es de menos del 30%. Y así nosotros podemos ajustar los valores hasta obtener un comportamiento que queramos. En este caso, lo que se hizo fue subir la ganancia proporcional. A ver, voy a subirla a 3, por ejemplo, y voy a ver cómo eso me resulta. Voy a limpiar esto y le voy a dar que se ejecute de nuevo para ver qué comportamiento tenemos. Por ejemplo, la entrada medida y la referencia. Y está casi igual ese, ¿no? Como que casi no cambió con respecto al otro que teníamos. Entonces, pero yo puedo jugar o puedo irme al método que mencionábamos ahorita, cómo lo queremos ajustar, para que, por ejemplo, en base a eso ya obtengamos nosotros nuestros parámetros de las ganancias y eso ya sea diferente, ¿no? Se comporte de una manera diferente. Por ejemplo, aquí en el caso del derivativo, yo voy a subirlo a 5, por ejemplo, a 0.5 en vez de 0.01. Ya lo subí como 50 veces eso. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Aquí yo voy a tener ahorita la comparación de la variable medida y la referencia. Pues la referencia sigue siendo la misma, ¿no? Lo voy a poner para que se note más. Pero vean cómo cambió. Aquí en este caso, vean cómo este sistema último es más rápido y presenta menor sobreimpulso, pero es más rápido porque ya se ve que trata de llegar más rápido a la entrada que tenemos aquí. Y vean aquí cómo va el sistema y se ve que se estabiliza más rápido que el otro. El otro todavía presenta oscilaciones, pero este como que ya tiende más o menos a estabilizarse más rápidamente, aunque aquí tiene una pequeña sobreimpulso, ¿no? Que está pasando de aquí del valor final. Entonces, así es como nos va a afectar precisamente los valores que nosotros le demos a los parámetros del controlador que tenemos, tanto del proporcional, más el integral, más el derivativo. Entonces, depende de eso, cómo nuestro sistema se vaya a comportar. Aquí esto lo voy a subir a 1, lo voy a aplicar y voy a ver cómo se comporta. Entonces, en este caso, tenemos aquí la variable medida. La referencia es este moradito. Este moradito, ¿dónde va? Está muy alto. Aquí, por ejemplo, vean, este está muy alto, este morado tiene un sobreimpulso mayor, todavía aumentamos el derivativo y vean el sobreimpulso cómo ya se elevó con respecto a los otros que estábamos teniendo. Entonces, en ese caso, no nos conviene, digamos, elevar tanto la ganancia
la ganancia del derivativo. Entonces, en este caso que teníamos 0.01, digamos que podríamos poner 0.0, pues 0.4, digamos. 0.04, ya con esos 4 veces más grande del que teníamos, y vamos a ver cómo se comporta ahí. Vamos a ver la salida medida y cómo tenemos. Pues ya está más o menos, tiene un mejor comportamiento, pero como les digo, a lo mejor aquí en este caso quisiéramos que sea un sistema críticamente amortiguado en el cual no presenta oscilaciones, sería algo así más o menos como aquí, sin presentar oscilaciones y que se estabilizaría más o menos rápido. Ok, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda sobre precisamente cómo afectan los valores de los parámetros de los componentes del control PID. Sí, vean, este sistema que tenemos último, este último que está aquí con verde, pues ya tiene un comportamiento más aceptable, con un sobreimpulso que ya no está tan exagerado. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Díganme si le entienden, de qué se trata, qué estamos haciendo. Entonces lo que se busca, profe, es encontrar una gráfica con sobreamortiguación, ¿no? Sí, digamos que usted al último lo que haga de cuenta. Usted ha visto cómo funciona la barrera del TEC, la que sube, la barrera que deja entrar o que deja salir. ¿Sí se acuerda de eso? Sí. Hace tiempo teníamos un convenio con Francia, con unos investigadores de Montpellier, y saliendo del estacionamiento decía, oye, qué lento se mueve su barrera, la barrera que nosotros tenemos allá en la Universidad de Montpellier se mueve más rápido. O sea, ¿de qué depende de que la barrera se mueva rápido? Pues depende de la fuerza que le estamos aplicando para que gire, pero después si le aplicamos mucha fuerza, la barrera va a rebotar allá arriba donde llegó, o acá abajo donde ya bajó. Entonces, tenemos que agregar a la mejor elasticidad y por otro lado tenemos que agregar amortiguamiento, de tal manera que se comporte, que sea rápida la barrera, que baje rápido, pero que no golpee, o que suba rápido, pero que no golpee. Entonces, todo eso depende de esos parámetros. Y estos parámetros que yo estoy poniendo ahorita aquí, 3, 22, 0.04 para el derivativo, el integral y el proporcional, eso está en relación con el sistema, con la planta real que tenemos. La planta real que la compone, en ese caso de la barrera del TEC, que le digo, pues es la masa de la barrera, es el motor que la mueve, es el amortiguamiento, la fricción que tiene, la elasticidad que tiene, o sea, todo eso. Todo eso está relacionado con estos valores. En este caso, estos valores pueden estar puestos en un controlador digital, digamos, pero están relacionados con todos esos parámetros de la planta, o sea, del sistema real. No es si quede claro eso. No es que se ponga cualquier valor. Esos valores se ponen en base a la planta que realmente tenemos. Y eso tendría que ajustarse de acuerdo a eso, a los valores que tenemos para que se tenga un funcionamiento adecuado. Ay, está más bonito ya. Ok, entonces, preguntas, dudas. Sí, alcanzan a agarrar de qué se trata. Miren, por ejemplo, vean, este sistema ya está bastante bonito, ya está bastante bien. El sobreimpulso apenas viene siendo como de un 13%. Y vean cómo se estabiliza más o menos rápido. O sea, es rápido, pero no tiene tanto sobreimpulso. Y ya, o sea, ya tiene un comportamiento bastante aceptable. Ok, preguntas, dudas.
No, profe. Nada, nada. Ok, No, por el bueno. momento no, profe. Bueno, pues entonces aquí le dejamos con esto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo van con lo del LabVIEW? ¿Ya empezaron a ver? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? En mi caso yo ya voy bien. ¿Sí? Sí, ya gira el motor, pero mis compañeros pues no sé qué onda. Yo espero que ya vaya quedando entre hoy y mañana. Espero. Ok, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, profesor. Es en el caso del botón de iniciar y detener, como que los junté, pero no sé si esté bien hecho lo que hice. No sé si se lo pueda mostrar. Sí. A ver, ahorita espéreme, deje ver si no hay más preguntas. Ahorita nos quedamos viendo casos ya particulares. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Nada, nada? Yo estoy en el mismo caso que Jaciel creo que se pronuncia. Este, también tengo, bueno, hay unas dudas con esos dos botones. Ok. ¿Alguien más que quiera ver algo? ¿No? Bueno, ok, entonces, nos quedamos con ustedes, pues, Profe, algo rápido. ¿sí? La variable de proceso y la variable controlada. La variable controlada es, por decir, en el intercambiador, es el vapor. ¿Es la variable controlada? No, no es el... Ah, bueno, sí, sí. Ajá, la variable controlada es el vapor, Y la de proceso es la salida que queremos, ajá, ¿no? el líquido. Sí. Sí, acuérdense que usted si quiere elevar la temperatura, entonces lo que necesita es meter más vapor, ¿no? Esa es la variable que usted puede controlar. ¿De acuerdo? Y la otra ya es la que recibe como el efecto, ¿no? La salida, ajá, la que recibe el efecto, la salida del proceso, digamos. Ok, profe. Ok. ¿Alguien más? Bueno, ok. Entonces, nos vemos ahorita afuera. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, pues ahí me dicen. Y si no, pues ahí, el miércoles tenemos examen de la unidad 4. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguna duda? No, profesor, está bien, gracias. Bueno, ok. Todo bien. ¿Va a venir hasta la parte de los sintonizadores? Bueno, ¿cómo sintonizar con estos métodos? ¿Hasta ahí? Sí, Ok. viene sobre lo de los apuntes. Acuérdense que esos se los puse en el correo, en la notificación que les mandé, en la comunicación del material. Ok, ok. Bueno, ok, entonces nos estamos viendo y ahorita nos quedamos con Alexis y con Jaciel. Bye.